Aleluya. Dios les bendiga, hermano. Amén. Damos gracias a Dios una vez más por este momento que el Señor nos da de poder alabar y glorificar su nombre. Así de que gracias al Señor por cada momento que nos permite poder tener estos momentos de estudio de su palabra y poderlos aprovechar al máximo. Así de que vamos esta noche a hacer una oración. Vamos a pedirle que nos bendiga, que nos fortalezca con su palabra y a la misma vez que podamos comprender su voluntad. Así de que vamos a orar esta noche y vamos a pedirle al Señor que a través de su palabra nos hable y nos guíe para nuestro bienestar. Cierra tus ojos, Padre, gracias te damos esta hermosa noche. Gracias por cada momento que tú nos das de poder estar delante de tu presencia para adorarte, para exaltar y glorificar tu nombre. Gracias, Padre amado, por cuidar de nuestras vidas, por fortalecernos y ayudarnos en cada momento. Gracias por ese cuidado tierno hacia nuestras vidas, Señor. Por eso esta noche te damos gracias y te pedimos, Padre Santo, que a través del estudio de tu palabra podamos ser fortalecidos. Y te pido, Señor, que esta palabra pueda llegar a muchas vidas. Pueda llegar, Padre Santo, a aquellas personas que tanto lo necesitan. Yo te pido que sea de mucha bendición a los corazones a donde tu palabra va a llegar. Que hagas tu obra porque sabemos que tu palabra jamás regresa vacía. Por eso, gracias esta noche, precioso Espíritu Santo. Danos la sabiduría y el entendimiento para poder siempre aplicar tu palabra, no solo a nuestras vidas, sino a poder entender, Señor, para nuestro provecho. Gracias en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor, por quien te damos gracias. Amén. Y amén. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro que siempre hemos venido estudiando, el libro de Isaías, capítulo 58. Isaías, capítulo 58. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. Así es de que, cuando yo lo tenga listo, dice un amén. 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 Aleluya. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente. El Señor me dijo, grita fuertemente y sin miedo, alza la voz como una trompeta, reprende a mi pueblo por sus culpas, al pueblo de Jacob por sus pecados. Diariamente me buscan y están felices de conocer mis caminos, como si fuera un pueblo que hace bien y que no descuida mis leyes. Me piden leyes justas y se muestran felices de acercarse a mí. Mas sin embargo dicen, ¿para qué ayunar si Dios no lo ve? ¿Para qué sacrificarnos si Él no se da cuenta? El día de ayuno lo dedican ustedes a hacer negocios y a explotar a los trabajadores. El día de ayuno lo pasan en disputas y peleas, dando golpes criminales con los puños. Un día de ayuno así no puede lograr que yo escuche sus oraciones. Creen que el ayuno que me agrada consiste en afligirse y en agachar la cabeza como junco y en acostarse con ásperas ropas sobre la ceniza. Eso es lo que ustedes llaman ayuno o día agradable al Señor. Pues no lo es. El ayuno que a mí me agrada consiste en esto, en que rompan las cadenas de la injusticia y maldad y desaten los nudos que aprietan el yugo, en que dejen libres a los oprimidos y acabes en fin con toda tiranía, en que compartas tu pan con el hambriento y recibas en tu casa al pobre sin techo, en que vistas al que no tiene ropa y no dejes socorrer a tus semejantes. Aleluya.
Hasta ahí dejamos la palabra del Señor. Estaríamos pensando a la luz de esta escritura sobre la verdadera adoración y el verdadero ayuno. La verdadera adoración y el verdadero ayuno. Llama la atención, hermanos, este capítulo 58, porque el Señor le manda al profeta Isaías a gritar fuerte y sin miedo. Fíjese bien lo que le dice, grita fuerte y hazlo sin miedo. Ahora, uno de los trabajos más difíciles, hermano, era el ser profeta. Ese era uno de los trabajos más difíciles. ¿Por qué? Porque Dios los había escogido a esta clase de hombres para que fueran sus voceros. Es decir, para que hablaran en nombre de Dios. Ellos se iban a enfrentar, hermano, a toda clase de personas. Es decir, a personas que estaban actuando mal. Incluso se iban a enfrentar a los mismos reyes de Israel. Y usted sabe que llegar a confrontar la vida de un rey no era fácil. Porque confrontar la vida de un rey, hermano, requería de mucha valentía porque habían reyes que estaban dispuestos a matarlos porque les dijeran la verdad. Es decir, a nadie le gusta que le digan la verdad. A nadie. Es decir, a toda aquella persona que le dicen la verdad, le incomoda, no le gusta. Y eso es lo mismo que pasa, pudiera yo traerlo al presente. Eso es lo mismo casi, hermanos, como los pastores o los ministros que Dios ha elegido para que sean sus voceros. Casi es igual. Es decir, que los ministros, hermanos, tienen que hablar sin miedo a la gente. Es decir, sin miedo a decirle la verdad. Sin miedo a decirle la verdad, sin miedo de gritar a aquellos malos que están haciendo, porque para esto Dios los ha llamado. Para esto Dios los ha llamado. Entonces, es una gran responsabilidad de parte de la persona a la cual Dios llama a un ministerio, como al profeta que llamaba antiguamente, porque precisamente, hermano, ellos están al servicio de Dios para poder de alguna manera, hermano, confrontar al pueblo cuando se está yendo por otro camino. Esto es lo que estaban haciendo. Por eso es que él le dice, grita sin miedo. Porque usted sabe que decirle la verdad, como lo repito, a un rey no era fácil. Le voy a poner un ejemplo. Cuando Josafat y Acab se reúnen para ir a hacer guerra y recuperar las tierras de Ramón de Galaad, dice la palabra del Señor que cuando Josafat se juntó con Acab para llevar a cabo la guerra y recuperar esas tierras que habían sido tierras antiguas que Israel había tenido en su poder, pero que ahora habían pasado al poder de sus enemigos. Dice que cuando llegaron, precisamente cuando Acab llega, Josafat llega, perdón, donde Acab, dice que se reunieron, se sentaron cada uno en su trono y comenzaron los profetas de Acab. Comenzaron ellos a profetizarle que eran profetas falsos, profetas que Dios no había elegido, sino que Acab los había elegido. Y dice que cuando llegaron y todos le decían, le pregunta a él, debo de subir a Ramón de Galaad y recuperar estas tierras. Y dice que todos los profetas decían, sube, que la recuperarás. Y con esto, y se habían hecho unos cuernos de hierro, y ellos le decían, y con estos cuernos vas a cornear o vas a destruir a tus enemigos, porque Dios los ha entregado en tu mano. Eso es lo que ellos le decían. Pero fíjese que Josafat era un hombre que tenía más discernimiento que Acab, y él se les quedó viendo, ¿va? Y los vio como falsos, lo que les estaba diciendo a ellos. Y Josafat le dice a Acab, le dice, ¿no tienes algún profeta? Le dijo, que sea de Dios. Porque él sabía que estos eran falsos por la forma en cómo le profetizaban. ¿No tienes por ahí, le dijo, algún profeta que sea de Dios para el cual le consultemos? Y le dice a Acab, sí hay uno, pero no me gusta cómo me habla. Fíjese. No me gusta cómo me habla porque solo males me profetiza. Ahora, ¿y cómo quería que no le profetizara solo cosas malas si él andaba haciendo solo lo malo?
Y este es el problema también en muchas iglesias. Ahora, cuando usted llega a una iglesia en donde la iglesia es cristocéntrica, es decir, se concentra en lo que es la palabra del Señor, a mucha gente no le gusta. Amén. Desde que entra y siente que aquella palabra dice, no, él lo está diciendo por mí. A mí, algo le han contado de mí, por eso está hablando. No es eso. La palabra de Dios es tan viva y eficaz, como dice la misma escritura en hebreo. Dice que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, dice, las intenciones del corazón. Amén. Oiga bien, discierne los pensamientos del hombre. ¿Por qué? Porque es viva, es eficaz, ella no falla, ella no erra. Pega directamente en el blanco, pega donde el hombre necesite que le amoneste. Amén. Y eso es lo que a mucha gente no le gusta. Por eso dicen, no, ahí no me gusta, ahí dice, porque uno entra con patadas, se le van a uno. No es eso. Es el problema, hermanos, que a la gente no le gusta la verdad, le gusta que le digan la mentira. Y yo siempre he dicho algo, mire, esto acá en las iglesias es casi como cuando uno va al doctor. Hay mucha gente que no va al doctor, ¿sabe por qué? Porque no quiere que le digan la enfermedad que tiene. Por eso no va. Ay, es que yo no quiero que me digan la verdad de lo que tengo, porque creen que se van a morir antes de morirse de la enfermedad. Ahora, ¿qué prefiere uno cuando va al doctor? Que le digan la verdad para que uno pueda buscar un medicamento o le puedan dar lo necesario para recuperarse, o que le digan mentiras para que se muera más rápido. Yo creo que es mejor que el médico le diga a uno la verdad de lo que tiene para que uno tome cartas en el asunto y pueda buscar alguna solución para poder ayudarse con esa enfermedad. Lo mismo pasa con la palabra del Señor. La palabra del Señor, hermano, es medicina a nuestro hueso. Ahora, y eso es lo que a la gente no le gusta. Por eso le dijo el Señor, grita fuerte y sin miedo, le dijo. Porque precisamente, hermano, decirle la verdad a la gente son mensajes que a nadie le agradan. A nadie. O dígame a qué persona le agrada que le digan la verdad. Nadie. A nadie. Siempre a la gente le gusta que le rodeen y que le digan mentiras. Eso es lo que la gente busca. Entonces, por eso Dios le dice a Isaías, grita fuerte y sin miedo. Voy a poner otro ejemplo. No sé si usted ha leído el libro de Amós, un libro muy bonito. En el capítulo 7 del libro de Amós se da una situación. Yo creo que usted sabe quién era Amós. Sí. Amós era un hombre, hermano, que él era un hombre humilde. Amós era un hombre que él, hermano, trabajaba con animales, era ganadero. Trabajaba con animales, por eso le pagaban. Era como alguien que cuidaba, pues, animales de otros. Ese era su trabajo. Y también recogía higos y era lo que él hacía, vendía todo esto. Ese era su trabajo. Pero un día, el Señor lo llamó. Lo llamó a que fuera a predicarle a su pueblo, es decir, a Israel, a las 10 tribus del norte. Como las 10 tribus del norte se habían alejado y se habían apartado de Dios, y ya estaban bien apartadas, llamó a Amós. Un día Amós, hermanos, va a predicar y le dice al Señor, ve a predicarle a mi pueblo, a Israel, ve a Betel y diles que se arrepientan y que si no se arrepienten esto va a pasar con ellos. Y comienza Amós a predicarle. Comienza a decirle lo que el Señor había dicho. Y allí había un hombre, un sacerdote llamado Amasías. Oiga bien, Amasías, era un sacerdote. Pero ese hombre era pagano, no era de la línea de Leví. Era un sacerdote que había puesto Jeroboam, pero no Jeroboam 1, sino Jeroboam 2. Ahí lo había puesto como sacerdote. Y como el Señor había llamado a Amós a que fuera a predicar, ¿no? Este hombre, Amasías, este sacerdote, como era pagano, no le gustaba lo que Amós decía. Porque Amós andaba diciendo, dice, Jeroboam va a ser llevado de aquí y va a morir a filo de espada. Y todo el pueblo de Israel va a ser llevado cautivo. Y eso es lo que no le gustaba a este hombre, a este sacerdote Amasías. No le gustaba para nada esa palabra. Entonces va él de chismoso, porque eso es lo que hizo. Va a chismearle al rey Jeroboam y le dice, oye, por allá anda un hombre llamado Amós.
Y a mí no me gusta lo que anda diciéndoles. No me gusta lo que dice de usted ni del pueblo. Fíjese bien, enrollándose. Chismoso, pues. Entonces, y dice que le dice al rey, no me gusta lo que dice de usted. ¿Y qué es lo que dice? Es que dice que a usted lo van a matar a filo de espada. Y que al pueblo se lo van a llevar cautivo por pecador. No me gusta. Así es de que hay que ver qué hacemos. Y dice que se va este hombre a Amasías y le dice a Amós. Y le dice, vete lejos. Vete a Judá, le dice. Vete a Judá y gánate tu pan allá. Es decir, gánate tu salario predicando, profetizando. Y le dice, es que yo, le dice Amós, yo no soy profeta, ni tampoco soy hijo de profeta. Yo, le dice, solamente soy un hombre que trabaja con ganado, un hombre que recoge higos silvestres. Ese ha sido mi trabajo, pero Dios me sacó de ahí. Oiga, ahora, siempre que Dios saca a alguien de algún lugar de eso, lo hace con el propósito para que él sea el que lleve un mensaje que va a comunicar a la gente. Amós le dice, yo no soy profeta ni hijo de profeta. Es decir, mi llamado no lo tuve de nadie ni por descendencia, sino que mi llamado fue de parte de Dios. Entonces yo no puedo hacer nada. Si Dios me dijo, ve y profetiza a mi pueblo estas palabras, yo no puedo dejar de decir. Y dice que Amós le dice al sacerdote Amasías, ahora, tú por decir que no te gusta lo que yo digo, le dice, tu mujer se va a hacer prostituta en el pueblo. Tus hijos van a morir a espada. Tu tierra la van a repartir por suerte, tú vas a morir y todo Israel va a ser llevado cautivo. Es decir, por andarse metiendo en lo que no tenía que meterse, le profetizó que iba a morir, que sus hijos iban a morir a espada, que sus tierras iban a ser repartidas y para el colmo del madre, su mujer se iba a ser prostituta. Eso es por querer detener. Ahora, por eso le digo yo, profetizar o ser llamado para ser un vocero de Dios no es algo fácil. Es un compromiso tan serio que uno tiene que saber, hermano, que uno no tiene que caer bien con nadie. Amén. El mensaje que uno trae no es porque yo quiero caer bien con mi amigo, con mi vecino, con mi familia, con mis hermanos. No, el mensaje que uno trae tiene que ser un mensaje que venga de parte de Dios y no tiene que tener temor uno de decirlo para que la gente se vaya. Porque si uno se queda con 2 o con 3, no importa. No importa. Pero que se queden los mejores, pues. Porque una iglesia puede estar llena, hermano, de tanta gente falsa. De tanta gente que no quiere obedecer. Y de eso, hermano, están llenas muchas iglesias. Amén. Porque a la gente eso es lo que le gusta. No les gusta que le digan el pecado, no les gusta que le digan esto, no les gusta. No, a ellos les gusta estar donde les digan cosas que les agradan. Por eso pagan. Es que por eso están pagando. Pero aquí, hermanos, con nosotros, yo le voy a decir, y todo el tiempo ha sido de esa manera. A mí no me importa si usted es un buen diezmador. A mí no me importa si usted da. Pero yo no voy a poder retener la verdad de Dios hacia usted porque usted es un buen diezmador. Yo no lo voy a hacer con la intención de que usted no se vaya, ¿no? Si se va él, no. Si se va usted, Dios va a mandar otro. Gloria a Dios. Dios va a mandar otro. O sea, ¿por qué? Porque mi intención no es el dinero. Mi intención, hermano, es que usted se salve. Esa es mi intención. Mi intención es que usted conozca cómo está su vida para que usted refrene y enmiende el camino que lleva. Esa es la intención. Por eso es que el Señor le dijo aquí a Isaías, le dijo, el Señor me dijo, grita fuerte sin miedo, alza tu voz como trompeta. Oiga, usted sabe que una trompeta resuena en los oídos, hermano, ese ruido tan fuerte. Ahora, y al decirles la verdad, a ellos les iba a incomodar. Eso es lo que le está queriendo decir, que al hablar, que su voz, hermano, fuera el estruendo de una trompeta, que hablara tan fuerte el pecado que su pueblo tenía. Porque ahí le dice, repréndelo. Mire, reprende a mi pueblo por sus pecados, al pueblo de Jacob por sus culpas. Esto era lo que el profeta había sido llamado. Es decir, a reprender. Recuérdese que el apóstol Pablo dice que en la segunda carta de Timoteo, él habla de que dice de que la palabra de Dios es útil para redarguir,
para reprender, para preparar al hombre para toda buena obra. Para eso es la palabra del Señor. La palabra del Señor no es para que usted sea más pecador, es para que usted sea más santo. Es para que nosotros refrenemos nuestra vida, es para que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Esa es la finalidad. La finalidad de reprender no es porque usted me cae mal, no es porque yo sé. No es eso. La cuestión de reprender a las personas es para que ellos, hermanos, no sigan la vida que están llevando. Y yo siempre he dicho, si a usted algún día no le gusta la forma en cómo yo predico, usted puede buscar cualquier iglesia. Busque la iglesia donde a usted le agrade, donde a usted le digan cositas bonitas, donde a usted no le importa si usted se está hundiendo en el pecado, si está enlodado, si usted, como dijo el Señor, como dice en Apocalipsis, ¿ya? El que quiera ser más santo, que se santifique, y el que quiera embadurnarse del lodo, que vaya a meterse en el fango. Eso es lo que el Señor dice. Ahora, si el Señor, hermano, no detiene a nadie, pues yo lo voy a hacer. ¿Quién soy yo para detenerlo? Por eso yo siempre he dicho, si a usted no le gusta, bueno, eso no es problema. Usted no se enoje conmigo, enójese con Dios. Porque Dios no buscó uno que se está aprovechando de usted, ni un falso. Dios buscó a alguien que busca su bienestar, como lo busca Dios también. Pero entonces le dice, por eso le dice, reprende a mi pueblo por sus culpas, al pueblo de Jacob por sus pecados. Versículo 2. Mire lo que le dice. Diariamente me buscan y están felices de conocerme, como si fuera un pueblo que hace el bien y que no descuida mis leyes. Me piden leyes justas y se muestran felices al acercarse a mí. Oiga lo que el pueblo hacía. En ese versículo 2, mire cómo Dios ve a la gente. Ahora, recuérdese que Dios lo que le está diciendo a Isaías, lo que es el pueblo. Lo ve como un pueblo santo. Así lo ve. Porque vea todas las descripciones que da el versículo 2. Mire, una vez más lo leo. Dice, diariamente me buscan, es decir, todos los días. Todos los días, diariamente. Están felices de conocer mis caminos, dice. Como si fueran un pueblo que hace el bien y que no descuidan mis leyes. Me piden leyes justas y se muestran felices al acercarse a mí. Es decir, eso solamente era una apariencia. Solamente era un pueblo que aparentemente, hermano, ellos se alegraban de conocer a Dios, de no olvidar sus leyes, de buscarlo diariamente, es decir, le pedían leyes justas, es decir, cuando se habla de justa, es decir, que Dios hiciera justicia, pues. No sé si me entiende qué es lo que ellos le piden con exigirle leyes justas al Señor. Es decir, que Dios castiga a los malos, pues. Eso es lo que ellos le pedían. Ahora, pero ellos se alegraban de conocer sus caminos. Se alegraban. Pero esto era solamente, hermano, una religión externa. Un maquillaje. Es decir, solo se habían repellado por fuera, pues. Es como cuando alguien le pone pintura a una casa, pero por dentro es un desastre. Por fuera se ve bonita, pero por dentro se está cayendo. Esto era la religión de ellos. Es decir, una religión, hermano, aparentemente superficial. Ahora, pero esto es lo que no le gusta a Dios. Si usted se recuerda, ¿por qué le decía el Señor Jesús a los fariseos, a los maestros de la ley, a los seduceos? ¿Cómo les decía a él? Él les decía, hipócritas. Oiga bien cómo el Señor le llamaba. ¿A quién le gusta que le digan hipócrita? A nadie, ¿verdad? Pero ¿por qué el Señor lo hacía? Él les decía, ustedes son hipócritas. Ustedes son personas teatrales. Es decir, la palabra hipócrita, hermano, es una palabra que viene del griego en el que una persona está actuando atrás de una máscara. Eso significa ser hipócrita. Una persona que actúa atrás de una máscara. Ahora, ¿y qué era lo que precisamente tenían ellos? Que ellos, hermanos, Jesús les decía, ustedes les decía, por fuera están bien hermosos. Por fuera ustedes, hombre, la gente los admira a ustedes, porque son una chulada.
Igual como en nuestro tiempo, ¿verdad? Cuando la gente va a las iglesias y con Biblia, bien encorbatados, bien perfumados, bien bonitos, bien chulos se ve la gente, bien preciosa. Ahora, pero a Dios no le impresiona eso. O sea, porque Dios no busca el que lo impresionen externamente. Lo que Dios busca es lo de dentro, el interior. Y Él les decía, ustedes por fuera parecen sepulcros blanqueados. Es decir, que parecen hermosos. Pero por dentro, le dice, ustedes están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia, es decir, de toda maldad. Ellos solamente tenían apariencia y eran los que estaban al frente del templo. Eran los líderes religiosos. Ahora, por eso el Señor les dice ahí. Les dice que ellos están contentos. O sea, ellos están mostrando, hermanos, precisamente una apariencia religiosa. Como ahora en día, ¿verdad? Mucha gente va a las iglesias, pero después que salen de las iglesias, ¿cómo es su vida? ¿Cómo viven? ¿Ah? Porque se ve bonito cuando la gente va para la iglesia. Dicen, ese hombre va a buscar a Dios. Qué bueno, ¿verdad? Ese hombre, miren, ese hombre verdaderamente es alguien bueno. Ahora, ¿pero qué hace? ¿Cómo vive después que sale de la iglesia? ¿Cómo vive? Yo siempre he dicho, nosotros no tenemos que ser, hermanos, actores. Es decir, ponerlo el traje de cristianos y después que salimos de la iglesia, vestirlos del traje de diablos. O sea, nosotros no tenemos que ser rectos con Dios. Tenemos que ser lo que verdaderamente reflejamos. No mostrar algo que no somos. Y esto era lo que mostraba Israel. Ellos mostraban la apariencia de un pueblo que amaba a Dios, de un pueblo que lo buscaba diariamente, de un pueblo que estaba alegre en conocer su camino, que era bueno. Ahora, pero solo era apariencia. Solo era apariencia. Entonces, esto es malo. ¿Por qué? Porque cuando la persona no se da cuenta que está viviendo mal, Lo sigue haciendo. así va a seguir viviendo. Y cuando no hay nadie que le diga cómo está viviendo, ¿qué va a pasar? Su vida va a ser una perdición. O sea, no va a tener cambios porque no hay nadie. Y para eso eran los profetas. De igual manera, para eso son los ministros de ahora en día. Que hagan el trabajo que hacían los profetas antiguamente. Es decir, estar al servicio de Dios y no detener la palabra que tengan que decirle al pueblo. Amén. Que ellos reprendan lo malo que el pueblo hace. Eso es lo que Dios quiere. Que sus ministros reprendan la maldad de su pueblo. Porque hay iglesias, hermanos, donde la gente está mal, sus pastores lo saben, pero se callan. Nunca dicen nada. ¿Por qué? Porque si le dicen algo se va. Sí. Y máximo, si es un buen diezmador, se va a ir rápido. Y como ellos le van tirando al dinero. Este es el problema, porque por eso a la gente no le dicen la verdad. Ahora, pero yo le voy a decir algo. Si usted como ministro, usted no reprende a su pueblo por la maldad que ellos hacen o que usted sabe, porque hay pastores, hermanos, que saben cómo la gente está. Hay pastores que saben cómo la gente está viviendo. Pero no le dicen nada, por temor a que se vaya. Ahora, si usted no hace eso, usted está en problemas graves con Dios. Porque Dios no lo llamó para que usted fuera una persona que callara, sino para que le hiciera ver lo malo que el pueblo está haciendo. Para que ellos cambien, para que ellos vivan diferente. Esto es lo que Dios anhela y desea. Ahora, y este es el compromiso que nosotros tenemos. Esa es la responsabilidad que nosotros como líderes o como pastores tenemos. Y como les repito, si a la gente no le gusta, hermano, el mensaje, hay iglesias al escoger. Hay iglesias de todo. Iglesias donde quizás si usted quiere ir hasta desnudo, usted puede ir también. Por eso le digo, hay de todo en este mundo. Entonces, hay donde escoger. Pero no importa dónde usted escoja. Si esa iglesia está mal, no importa lo que usted haga. O sea, todos van camino al infierno. Amén. Y no es porque yo se lo esté diciendo, es porque el Señor lo dijo. Porque hay dos caminos, uno angosto y uno ancho. Por el ancho, dijo el Señor,
Muchos entran, la mayoría, en manada entran. Así entran todos, en manada, parecieran animales, pero así van, disculpe la expresión, pero es una realidad. Estampida. Ahora, pero en el camino angosto dice que son pocos. Son pocos los que andan por ese camino. ¿Por qué son pocos? Porque hay restricciones. Dios pone cómo vivir y cómo caminar. Amén. Pero en el ancho, hermano, no hay estorbo. En el ancho cualquier persona puede vivir como quiera. Pero aquí dice el Señor, repréndelo. Y Él dice, mire cómo dicen ellos, versículo 3. Sin embargo, dicen, ¿para qué ayunar? Si Dios no lo ve. ¿Para qué sacrificarnos si Él no se da cuenta? El día del ayuno, ¿lo dedican ustedes a qué? ¿Cómo les dice? Oiga bien, aquí nos vamos a meter en un área de donde precisamente, hermanos, mucha gente ignora cómo se debe de ayunar. Aquí dice ayunan para su conveniencia. Va, oiga bien lo que dice, es una versión acá, que dice que ellos ayunan, miren, dice, ¿para qué ayunar? Dicen ellos. Dice, si Dios no lo ve. Eso es lo que el profeta les está diciendo, que ellos dicen, pero quizás, hermanos, no lo dicen para que la gente lo escuche, sino que lo dicen en su corazón. Porque muchas veces nosotros nos quejamos de Dios, pero no hablando, nos quejamos, solamente pensando. Por eso es que dice, porque ellos dicen, es decir, dentro de ellos está eso, y Dios conoce todo eso. Amén. Cuando nosotros hacemos las cosas para Dios, Dios lo sabe. Y cuando nosotros nos quejamos haciendo las cosas que son esenciales, también Dios lo sabe. Ellos decían en su corazón, ¿para qué ayunamos? ¿Para qué ayunar si Dios no lo sabe? ¿Para qué sacrificamos si Él no se da cuenta? Es decir, cuando dicen sacrificamos es cuando elevaban sacrificios a Dios. Y dice aquí, el día de ayuno lo dedican ustedes. En esta versión dice para sus propias conveniencias. Pero aquí dice, aquí me sorprende porque es más claro. Aquí dice, cuando ustedes ayunan para hacer negocios. Oiga. Y se fija que así es en el tiempo nuestro, hermano. Que hay gente que ayuda. Señor, yo quiero hacer un ayuno, dicen, pero para que me des una casa. Es decir, para negocio. Señor, yo quiero orar para que me des un buen carro, para que me des una buena casa. Señor, yo quiero orar por... O sea, cosas, hermano. Voy a ayunar para que me... Como dice esa versión, ayunan para ellos mismos. Esto es ayunar para uno mismo. Porque yo no estoy buscando el reino de Dios. Amén. Sino que estoy buscando mi beneficio. Gloria a Dios. Ahora, y hoy en día la gente hace ayuno. Así le enseñan a los pastores a ayudar. No, hermano, ayune y Dios le va a dar hasta los papeles. O sea, así es como la gente ayuna. Así es como nos han enseñado. Pero nosotros debemos de romper con ese molde, hermano, de cómo nos han enseñado a orar. Porque esa no es la forma. Fíjese que si Dios tiene de darle algo, se lo va a dar sin que usted haga ayuno. Y le voy a poner un ejemplo. Cuando Dios me reveló por sueño que me iba a dar casa, oiga bien, yo no tenía ni crédito, ni tampoco ayuno estaba haciendo. Estaba dormido. Cuando el Señor me lo reveló y me lo dio en sueño, me mostró la casa y me trajo aquí adentro. Me dijo cuánto iba a pagar, que es lo que estoy pagando. Ahora, pero yo no estaba haciendo ayuno, que estaba dormido. Es que cuando Dios tiene de darnos algo, hermano, nosotros no podemos doblarle el brazo a Dios. Y decir, voy a hacer esto para que Dios, o sea, como que Dios esté obligado, ¿verdad? Yo voy a hacer ayuno, pero tú vas a estar obligado a darme lo que yo te pido porque estoy ayunando. Eso es lo que nosotros pensamos. Esa es la forma de cómo a nosotros muchas veces nos han enseñado. Pero esa no es la forma en cómo Dios espera que nosotros ayunemos. Fíjese que hay un solo ayuno
que es el que Dios le dio a Israel. Dios no le dio un montón de ayunos a Israel en el pasado, solamente le dio uno. Si usted lee Levítico capítulo 16, versículo 29 al 31, ahí está. El único ayuno es el ayuno de expiación, al que se le conoce en el hebreo como el Yom Kippur. Ese es el único ayuno que Dios le dio. Ahora, pero ¿qué había pasado con Israel? Israel, hermano, como que le había querido ayudar a Dios. Israel estaba haciendo 4 ayunos. Oiga, 4 ayunos. Vea qué tontera como Israel había hecho. El primer ayuno, hermano, era, fíjese bien cómo lo habían dedicado esos ayunos. Dios solo les había dado un ayuno, pero ellos habían instituido 4. Y eso Dios no se los había dado. ¿Y sabe cuáles eran los ayunos que Israel hacía? Les dice, el primer ayuno era cuando asediaron a Jerusalén los babilonios. En el asedio, cuando la iban a destruir. Ese era el primer día de ayuno, el que hacían ellos. Ellos ayunaban, lo habían conmemorizado como el día de ayuno nacional. Es decir, cuando Jerusalén fue sitiada ya para ser destruida. El segundo ayuno fue conmemorado cuando abrieron un gran hoyo en la muralla para entrar a Jerusalén. Fíjense bien, ese era el segundo ayuno. El tercer ayuno fue cuando Jerusalén fue destruida. Y el cuarto ayuno lo habían conmemorizado por la muerte de Gedalías, que había sido gobernador de Judá, porque Nabucodonosor lo constituyó después que invadió Jerusalén, la sitió, la destruyó y se llevó a mucha gente. Entonces, con la muerte de Gedalías, es decir, ellos lo ayunaban el día de conmemorar, el día que él había muerto. Y así lo estaba haciendo Israel por 70 años. Fíjense qué tremendo. Ahora, y precisamente, hermano, en Zacarías, en el libro de Zacarías, capítulo 7, se da precisamente esto. Y yo lo voy a llevar a Zacarías. Vaya a Zacarías, capítulo 7. Está adelante. Está ya casi al final. Antes de Malaquías. Si busca Mateo, busque Malaquías y después Zacarías. ¿Ya lo tiene? Amén. Zacarías capítulo 7. ¿Ya? Se me pegan. Zacarías capítulo 7 dice la palabra del Señor. El día 4 del mes noveno, llamado Quisleo, el 4º año del gobernador del rey Darío, el Señor dirigió un mensaje al profeta Zacarías. En aquel tiempo, el pueblo de Betel había enviado a Sarecer y a Jehún Melech con sus hombres a pedir ayuda del Señor y a preguntar a los profetas y a los sacerdotes del templo del Señor Todopoderoso. Y miren la pregunta que le hacían. ¿Habremos de seguir llorando y ayunando el 5º mes de cada año, tal como lo hemos venido haciendo? Ahora, ¿cuál era precisamente este 5º mes? Era cuando había sido destruida Jerusalén. Mire la respuesta en el versículo 4. Entonces el Señor Todopoderoso se dirigió a mí, es decir, al profeta Zacarías, y me dijo: di a todo el pueblo del país y a los sacerdotes, ustedes hacen ayuno y guardan luto el 5º mes el 5º mes y el 7º desde hace 70 años. Oiga bien, y dice el verso, sigue diciendo el verso 5, pero no lo hacen, ¿para qué?
Dice, ayunabas en verdad para mí, dice Miguel. Vale. Pero no lo hacen para mí. Ujú. Es decir, el Señor les está diciendo que si todos esos ayunos que hacen, los están haciendo para Él. Y Él les dice, no, sino que cuando ustedes comen y beben, lo hacen para su propio provecho. Oigan, Ujú. ellos no ayunaban para el Señor, ellos ayunaban para su propio provecho. Que eran ayunos que no tenían nada que ver con que Dios había instituido. Es decir, que ellos los habían inventado. Ellos los habían inventado. Ahora el Señor les dice, ustedes cuando ayunan y hacen todo esto, ustedes no lo hacen para mí. Ustedes lo hacen para ustedes. Es como que Dios les estuviera diciendo, yo no les pedí esos ayunos. Esos ayunos que ustedes han conmemorizado, es cuestión suya. Ustedes se lo sacaron de la manga de la camisa, pero yo no les he pedido eso. Se fija cómo muchas veces la gente ayuna y lo hace no para Dios, sino para su propio provecho. Ujú. Ahora, cuando yo le digo para su propio provecho, imagínese que usted ayunara. Le voy a poner un ejemplo. Y usted está pidiendo algo en el ayuno. ¿Qué le pudiera decir? Pedir una casa, por ejemplo. Pedir un carro. Incluso hasta para pedir un buen marido. ¿Para quién lo pide usted? ¿Para Dios o para usted? Hasta quiere decir que eso es para nosotros. Amén. Es para nuestro provecho. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de que muchas veces, hermanos, pedimos cosas, pero no para Dios. Es decir, ayunar no es para mí, ayunar es para Dios. Ujú. Amén. Gloria a Dios. ¿Se recuerda qué es lo que dice Santiago en el capítulo 2? Él dice, ustedes piden y no reciben. Porque no saben pedir. Porque ustedes piden y piden mal. Piden, dice, para su propio provecho también. ¿Por qué muchas oraciones que nosotros no hacemos nunca se cumplen? Porque hay oraciones que a veces uno pasa años y años y eso nunca se cumple. ¿Por qué? Porque están fuera de la voluntad de Dios. Amén. Hay oraciones y ayunos que nosotros hacemos fuera de la voluntad de Dios. Y por eso es que muchas veces algunas peticiones, aunque se hacen ayunos, no se dan. Porque eso es lo que Santiago dice. Santiago dice, ustedes, dice, piden y no reciben, porque piden mal. Lo hacen para su propio provecho. Ujú. Para eso. Ahora, entonces, esto es lo que Israel estaba haciendo. Israel se estaba pidiendo, como dice aquí Zacarías, y como le dijo Dios, para su propio provecho. Y miren lo que dice. Versículo 7. ¿Acaso no son estas las mismas palabras que el Señor pronunció por los profetas de los antiguos, por medio de los antiguos profetas, cuando Jerusalén estaba en paz y llena de gente, y estaban también las ciudades de alrededor y las regiones del Güey y las llanuras? Ahora, ¿cuál es el mensaje que los profetas hacían? Es decir, que ellos no confiaran, oiga bien, que ellos no confiaran en ceremonias huecas. Ceremonias, hermanos, que precisamente, como dice Isaías, pretendían ser un pueblo bien apegado a las cosas de Dios, pero solamente eran apariencia. Solo eran apariencia. Es decir, ellos confiaban en esa apariencia. Pero Dios, hermano, a Dios no se impresiona con las apariencias. No. A Dios no se le impresiona. Dice, este pueblo de labios me honra, dice. Así decía el Señor. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón, decía, está lejos de mí. Entonces muchas veces nosotros, así como Israel, tenemos a Dios en nuestra boca. Porque usted se fija, la gente, para cualquier cosa Dios, hasta juran. Y mienten cuando juran a veces. Y el Señor dijo, no uséis mi nombre en vano. El juramento es vano, pero la gente lo hace. Es decir, la gente, dice el Señor, tiene a Dios en su boca, pero no en su corazón. Que es una cosa muy diferente. Cuando se tiene a Dios en el corazón, se vive para la voluntad de Dios.
Amén. Se hace lo que Dios decide, Ujú. lo que Dios quiere. Pero cuando uno tiene a Dios en su boca, uno no vive lo que profesa. Ujú. Y eso era lo que pasaba. Por eso les dice. Y mire, aquí les dice en el versículo, el Señor, en el versículo 8. Dice, el Señor se dirigió al profeta Zacarías y le dijo, esto es lo que yo ordené. Es decir, que les estaba diciendo que lo que Dios había ordenado era precisamente lo que les había dicho al principio, que era solamente un ayuno, pero ellos se habían inventado muchos ayunos. Dice, sean ustedes rectos. Este es el ayuno, mire otra vez cómo menciona el Señor. Ujú. Dice, esto es lo que yo ordené. Sean ustedes rectos en sus juicios. Sean bondadosos, compasivos unos con otros. No opriman a la viuda, ni al huérfano, ni a los extranjeros, ni a los pobres. No piensen cómo hacerle daño a otro. Pero el pueblo se negó a obedecer. Todos volvieron la espalda y se hicieron sordos. Oiga. Se taparon los oídos. Es decir, el Señor les estaba diciendo que hicieran una cosa, que hicieran justicia, que hicieran bien a la viuda, al huérfano, al extranjero, al pobre, pero ellos hicieron lo contrario. Eso es lo que estaban haciendo con Isaías. Mire lo que dice acá, Isaías capítulo 58. Dice, el día de ayuno lo dedican ustedes a hacer negocio. Ujú. ¿Sabe qué es lo que significa eso? Que ellos lo hacían para hacer negocio. Que ellos ayunaban y oraban porque ellos querían salir bien en lo que hacían, es decir, en los negocios. Ahora, ¿y los negocios a quién le beneficiaban? ¿A Dios o a ellos? Es a ellos. Es como que si yo orara, hermano, y le dijera, Señor, voy a hacer un ayuno para que me deje un negocio. Y después que me lo dé, yo le voy a dar trabajo a muchos hermanos. Pero cuando estén allí, los voy a explotar. Ujú. Eso es lo que hacía Israel. Sí, sí. Es decir, ellos ocupaban el ayuno para que le fuera bien en su negocio. Es decir, en los negocios que estaban haciendo con los demás, Sí, las demás personas. sí, porque eso es lo que dice aquí. Dice vuestros ayunos buscad vuestra conveniencia y oprimís a vuestros trabajadores. Exacto. Es lo mismo que dice. Es decir, después que habían salido bien en el negocio, ellos decían, vengan, hay trabajo. Pero cuando estaban trabajando, ¿qué es lo que hacían? Explotaban a la gente. Le explotaban. Porque aquí dice, miren, dice, ustedes explotan a los trabajadores. Oiga bien. Versículo 4. El día de ayuno lo pasan en disputas y peleas. ¿A dónde los pasaban disputando y peleando? En No. el templo. No. ¿Sabe dónde? En los juzgados. Cuando ellos les iba mal, que por alguien estaban perdiendo, demandaban a otro y ahí se la pasaban peleando en los juzgados. Disputando para ganar. Incluso ellos ayunaban para golpearlo. Es decir, para que ellos perdieran, pues. Fíjense los ayunos que hacían. Voy a ayunar, Señor, para que Él pierda en el juicio y yo gane. Y eso sigue en vigencia. Yo he escuchado hermanos Igual. que dicen, voy a ayunar para que lo castigue el Señor. Miren, hace algunos años hubo un hermano que estuvo con nosotros, ya hace muchos años, hace quizás unos 7 años, algo atrás. Me recuerdo que el hermano, pues, obró mal. Estuvo trabajando con nosotros, obró mal, y nosotros le dijimos, pues, que se fuera. Porque él estaba haciendo daño a la iglesia. Y el hermano, ¿qué fue lo que dijo? Voy a orar para que a ustedes les vaya mal. Para que cierren la iglesia. Para que ustedes cierren la iglesia. Oiga bien. Ahora, ¿cómo puede ser que un hermano Ujú. ore o ayune para que a mí me vaya mal? O sea, que eso está en vigencia. ¿Qué sentido tiene? Y esto es lo que hacían ellos. Ellos peleaban, dice, así como dice aquí, dice que el día del ayuno lo pasaban en disputas y peleas, es decir, en los lugares públicos donde se llevaban los juicios. Si ellos tenían problemas con otro hermano, ayunaban para que el otro hermano perdiera el caso y ellos lo ganaban. Mire qué ayuno más bonito.
Y hay gente que ora en vida. Hay gente que dice, no, pues voy a orar, ojalá te vaya mal. Aunque no te voy a decir, pero ellos oran, ellos hacen eso. Hay personas en la actualidad que hacen eso. Aunque usted diga que es imposible, que no lo hay, sí lo hay. Sí, lo sabe. Hay personas que a usted le cae mal a otros y ellos le piden al Señor que le vaya mal. ¿Sí? Aunque usted no lo crea. Hay personas que si a usted lo ven contento, esas personas dicen, uy, me cae mal y me revienta, le voy a pedir a Dios para que le vaya mal. O sea, así hay personas. Por eso es que la alegría de unos, por ahí dicen que la alegría de unos Tristeza de otros. es tristeza de otros. Por eso es que cuando uno anda contento, cuando Dios lo está bendiciendo, hermano, como dije una vez, cuando Dios lo está bendiciendo, muchas veces uno mejor callarse y no contarle a todo el mundo. Porque cuando uno le cuenta a todo el mundo, hermano, hay envidias, resulta la envidia. Resulta la envidia y después lo van a atacar. Y le voy a poner un caso de la Biblia. El rey Ezequías. Cuando el rey de Babilonia estaba comenzando a levantarse y Ezequías cayó enfermo, dice que mandó una comitiva a darle sus buenos resultados, pues, porque él estaba ya recuperándose de la enfermedad que había caído. Ellos llegaron a desearle buena suerte, que qué bueno que se estaba recuperando. Y como en ese tiempo Asiria ya estaba declinando su poder y Babilonia estaba comenzando a desarrollar su poder, y lo que querían los babilonios era que precisamente el reino de Judá se uniera para derrotar a los asirios, mandaron esta comitiva y le mandaban regalos. Le mandaron regalos al rey. ¿Y qué es lo que el rey Ezequías hizo cuando le mandaron regalos? Mostrar sus tesoros. Dice que les dijo, vengan, los voy a llevar al templo, los voy a llevar a donde tengo oro, plata, donde tengo lo mejor. Y dice que los llevó al templo y les mostró las riquezas que habían en el templo. Y cuando ellos se fueron, llegó el profeta Isaías y le dice, ¿de dónde eran esos hombres? ¿Y a qué vinieron? Le dijeron, vinieron de tierras lejanas a felicitarme porque yo ya me estoy recuperando. ¿Y qué hiciste tú? Lo llevé a enseñarle todos los tesoros que yo tenía. Le dijo, eso hiciste, sí. De aquí a tanto tiempo, le dijo, ellos van a venir y se van a llevar todito eso que tú les has enseñado y se van a llevar a los mejores de tus hijos. ¿Qué es lo que hizo? Cuando nosotros enseñamos o decimos las bendiciones, ¿sabe qué es lo que estamos haciendo? Hacemos que la envidia en el corazón de otros surja. Por eso es que le digo, alegría de nosotros, tristeza de otros. Eso es un problema. Uno tiene que ser sabio. Porque hay mucha gente, hermano, que le carcome la envidia porque a usted le vaya mal. Y si le está yendo bien, más con muy justa razón, van a querer hasta orar y ayunar para que a usted se lo doblen. Y esto es un problema. Por eso es que nosotros tenemos que ser sabios. La palabra de Dios nos da ejemplos, hermanos, para que nosotros aprendamos de ella. Y dice aquí, pasan en disputas y peleas. Es decir, en los tribunales para ganar las demandas de los negocios o cualquier otra cosa personal. Y dice, dando golpes criminales con los puños. Es decir, era cuando ganaban. Cuando usted le gana un caso a otra persona, es como que le esté dando un golpe en la cara. Sí. Eso es lo que pasa. Entonces, y aquí dice que ellos, dice que daban golpes criminales con los puños. Un día de ayuno así no puede lograr que yo escuche sus oraciones. Miren, oigan, ¿se acuerdan que le dije yo que cuando a veces pedimos para nuestros propios, como dice Santiago, que a veces oramos y no recibimos porque pedimos mal? Aquí dice el Señor a través del profeta Isaías que Él no recibe esa clase de oraciones. No la recibe. Y dice, el día de ayuno, así dice, no puede lograr que yo escuche sus oraciones. ¿Creen que el ayuno que me agrada consiste en afligirse? Oigan,
creen, dice que el ayuno que me agrada consiste en afligirse, versículo 5, en agachar la cabeza como junco y en acostarse en camas ásperas sobre la ceniza. Eso es lo que ustedes llaman ayuno y día agradable al Señor. Oye bien. Ahora, ¿qué tiene que hacer uno cuando ayuna? ¿Qué tiene que hacer? O sea, porque ahí dice, ¿creen ustedes con afligirse? En el Nuevo Testamento dice que cuando ayunemos, que no mostremos que andamos Mateo ayunando. capítulo 6, el Señor lo dijo. Ujú. Cuando ustedes ayunen, lávense la cara, perfúmense, échense aceite, dice, para que nadie se dé cuenta que ustedes están ayunando. Ujú. Porque tu Padre que lo ve en secreto, te recompensará en público. Amén. Amén. Porque aquellos que dicen que se ponen tristes, porque ahí dice, Ponen afligirse cara, es ponerse triste, es Poner- andar. Ay, porque cuando hay gente que cuando ayuna, dice, ay hermano, que no puede. Está como enfermo se siente. Ujú. ¿Y por qué? Ay, es que ando en ayuno. Ujú. Entonces dice el Señor, esos que hacen eso, cuando la gente dice, ay hermano, qué varón más santo este. Entonces Ya. dice el Señor, esa es la recompensa. Ya tiene su recompensa. Esa es la recompensa. Entonces dice el Señor, cuando ustedes ayunen, pero lávense la cara, perfúmense. No le den a demostrar a nadie que ustedes están ayudando. Ustedes lo están haciendo para el Señor y en secreto. Y el Señor que te ve en los secretos te va a recompensar Ujú. en público. Ujú. Oiga bien. Ahora, dice acá, o acostarse en camas, a acostarse con ásperas ropas sobre la ceniza. Ahora, era otra forma de decirle a la gente. Ujú. Cuando la gente, hermano, estaba ayunando y se estaba afligiendo y estaba llorando, se vestían con esas ropas. Entonces, esa era otra forma, aunque ellos no dijeran que estaban ayunando, pero esa era otra forma de cómo decirle a las demás personas Ujú. que ellos estaban de luto. Para que digan, ay, pobrecito el hermano. Es como ahora en día, hermano. Le voy a poner algo. Si usted postea en su muro Ujú. y pone una corona negra o un listón negro, ¿qué es lo que la gente piensa? Que está de luto. Que usted está de luto. Rápido usted le da de conocer, ay, pobrecito, ¿qué te pasó? Y ahí comienza el chambre, hermano. Porque le gusta a la gente decir, mire, me pasó esto, me pasó lo... O sea, eso es lo que se hace. Ujú. Ay, pobrecito, mire, que Dios te bendiga, que Dios te dé fuerza. Y tal vez no es él, Ujú. sino que tal vez es otro. Pero por ganarse el aire, supone que están de luto, porque era su amigo. Ujú. Y tal vez ni siente nada porque se murió. Nada. No, está bueno que se haya muerto por malvado. Santo. Ay, Señor bendito. Pero así era la gente, hermano. Así eran ellos. Se vestían de luto, es decir, se vestían con ropa ásperas para darle a conocer a la gente que ellos estaban sufriendo. Y el Señor dice, no le den a conocer a la gente que está sufriendo. Ahora, cuando la gente se le muere a alguien, hay gente que rápido se pone un vestido negro. O sea, ¿qué significa eso? Está de luto. La gente rápido se da cuenta. Ujú. Pero no, la hermana no anda de luto. Siempre queda contenta. Y Pero eso es lo que... lo peor de que se visten de luto para ir a la casa y como según con tristeza, pero salen de ahí, se van a los bailes, se van a tomar, se Eso es van a lo que hacer dice, otras eso es cosas. lo que dice en el capítulo 7 de Zacarías. Si usted se fijó, le dice al Señor, ¿acaso ustedes ayunan para mí? Cuando ustedes comen y beben, oiga, Ujú. y cuando alguien ayuna, no come ni bebe, porque está afligiendo su alma. Ahora, pero ellos, ¿qué hacían? Hacían que estaban de luto y se iban a la parranda. Eso era lo que hacían. Entonces, todo eso, hermano, no es bueno, porque esa no es la clase de ayuno que Dios precisamente ve. El acostarse, dice, con ropas ásperas sobre la ceniza. Eso es lo que ustedes llaman ayuno y día agradable. Fíjese que es tremendo. Porque en los tiempos de Jesús, le voy a decir, en los tiempos del Señor Jesús,
los fariseos tenían 29 ayunos anuales y 2 ayunos semanales. Cada semana ellos ayudaban. ¿Se recuerda del publicano y el fariseo que fueron al templo? ¿Qué es lo que decía? ¿Qué es lo que decía el fariseo cuando llegó al templo y estaban delante de Dios? El fariseo dice que veía al publicano allí golpeándose el pecho. Y él decía, sea propicio al pecador. ¿Y qué decía el publicano? El fariseo, perdón. Él decía, Señor, yo no soy como este. Ahora, decir que no era como él, eso estaba diciendo que él era mejor. Sí. O sea, hay personas que dicen, yo ayuno y eso. Si usted no ayuna, yo soy mejor que usted, soy más espiritual. Eso es lo que estaba diciendo el fariseo. Yo soy mejor que esto. ¿Por qué? Porque dice él, yo ayuno 2 veces a la semana. Doy mi diezmo. Sí. Doy diezmo. Oiga bien. Y eso lo hacía mejor que el otro. Ahora, ¿pero qué fue lo que dijo el Señor? Dijo, ¿quién salió justificado? ¿El fariseo El o el publicano. publicano? El Señor dijo, publicano. el publicano. ¿Por qué? Porque aquel se hacía más justo porque era religioso. Porque ayunaba 2 veces a la semana y daba diezmo. Y eso no lo hacía más justo que el otro. Eso lo había hecho más orgulloso. Lo hacía más responsable también. Ahora, y lo había hecho una persona, hermano, hueca, porque él creía que era mejor. Pero al Señor no se le impresiona con eso. Fíjese hasta dónde eran los fariseos. Que en cierta ocasión el Señor les dice, ustedes son hipócritas. Doctores de la ley, fariseos. Les dice, ¿por qué? Mateo 23, 23. Él les dice, porque ustedes, les dice, diezman el eneldo, El comino. y la menta. Mire hasta dónde eran ellos de rigurosos. Bien cuidadoso. Es decir, ellos eran personas, hermanos, que le daban a conocer a la gente cuán estrictos eran en seguir la palabra del Señor. Ellos diezmaban, hermanos. Mire, ¿cuándo de nosotros ha diezmado algún día menta, eneldo o comino? Esas son hortalizas. Pero ellos hasta esto ayunaban. Ahora, pero ¿por qué hacían eso? Porque precisamente, hermanos, el Señor les dijo, esto era necesario, es decir, era necesario diezmar. Esto era necesario sin olvidarle, dice, la piedad, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario sin olvidar esto. Es decir, uno puede ayunar, hermano. Oiga bien, uno puede ayunar, pero si usted no es justo con las personas, si usted no hace misericordia y si usted no es fiel a Dios, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el ayuno no es válido. No es válido. Porque usted está olvidando lo mejor, como dijo el Señor. Ustedes ayunan la menta, la hortaliza, o sea, todo eso lo ayunaban. Ahora, pero habían descuidado lo mejor de la ley. ¿Y qué era lo mejor de la ley? Era la justicia. Hacer justicia al prójimo, hacer misericordia a la gente y ser fiel a Dios. Y esto era bueno, dijo el Señor, sin olvidar lo demás. Así eran ellos. Ellos hacían todo esto. Por eso es que le dice al Señor, ¿es esto lo que ustedes llaman día agradable del Señor? Versículo 6. Él les dice, pues no lo es. El ayuno que a mí me agrada consiste en esto. Aquí viene. Oiga bien lo que a Dios le gusta. Este es el ayuno que al Señor le gusta. Versículo 6 dice, pues no lo es. El ayuno que a mí me agrada consiste en esto. ¿En qué? En que rompan las cadenas de la maldad y desates los nudos que aprietan el yugo. Que dejes libre a los oprimidos y acabes, en fin, con toda tiranía. En que compartas tu pan con el hambriento y recibas en tu casa al pobre sin techo. En que vistas al que no tiene ropa y no dejes de socorrer a tu semejante. Esto es lo que hay que arreglar. Ahora, si se fija, casi por lo general nosotros hacemos ayunos para nosotros. Vemos a veces necesidades, vemos a veces situación de gente que a veces necesita y nosotros lo pasamos por alto.
Ahora, ¿de qué sirve esto? ¿De qué sirve hacer un ayuno como le dijo el Señor al publicano? Que él hacía 2 veces ayuno, pero que ellos habían olvidado, ¿qué cosa? La justicia, la misericordia y la fidelidad. Entonces, si yo hago ayuno para mi propio provecho, o sea, no lo estoy haciendo para Dios, sino que para mí, entonces no es válido. Porque no estamos buscando, ¿qué? ¿Qué no estamos buscando? Estamos buscando beneficios para nosotros, pero no estamos buscando la voluntad de Dios. Cuando habla allí de desatar, oiga bien, dice aquí, dice, el ayuno que a mí me agrada consiste en esto, en que rompas las cadenas de maldad. Ahora, ¿cómo se puede, qué significa romper cadenas de maldad? ¿Ah? Allí está diciendo el Señor cómo podemos ayunar. Dice que podemos ayunar, dice, rompiendo ataduras de maldad. ¿Qué es para nosotros una atadura de maldad? ¿Qué es? ¿Qué significa una atadura de maldad? ¿Ah? ¿En nuestras vidas hay ataduras o no? Sí. ¿Cómo se rompen las ataduras de maldad en nuestra vida? Haciendo el bien. ¿Cómo? Haciendo el bien. No. El Señor le dijo a sus, ¿cómo se llama? Los que los andaban siguiendo, A los discípulos. a los discípulos, les dijo de que eso solo salía con ayuno y oración. Ok. 2 cosas, pero son las mismas casi. Le voy a poner un caso. Ahí habla de esas 2 cosas. Ahí habla de esas 2 cosas. Dice, romper ayudas de maldad. En nuestra vida, hermano, hay ataduras. Hay cosas que nos quieren llevar siempre a hacer lo malo. ¿Cómo podemos romper esas ataduras? Que a mí me oprimen y me quieren llevar a hacer lo malo. ¿Cómo? ¿Cómo las puedo romper? Buscando al Señor en ayuno y oración. Oiga bien. Porque el ayuno es un ejercicio espiritual que nos ayuda a nosotros para prepararnos y fortalecernos para las situaciones difíciles. O si estamos viviendo tiempos difíciles para nosotros. Para fortalecer a nosotros. Es decir, es un ejercicio espiritual que fortalece nuestra vida. O sea, cuando usted y yo, y le voy a decir algo, hay mucha gente que ayuna, pero no ora. El ayuno no puede ir sin oración, porque las 2 van ligadas de la mano. Le voy a poner un ejemplo, como dijo Santiago, y dijo él que la fe sin obras está muerta. Es lo mismo el ayuno sin oración. ¿Por qué? Porque si usted ayuna pero no ora, ¿sabe qué es lo que usted está haciendo? Bajando de peso. Es solamente aguantar hambre e inventando una situación para una dieta. Eso es lo único que está haciendo. Porque el ayuno tiene que ir acompañado con oración. Usted no puede ayunar solo. Ayuna, anda ayunando aquí, anda gozando de la vida. ¿Verdad? O sea, ¿qué sentido tiene? O sea, el ayuno siempre va de la mano con la oración. Es decir, si usted y yo está siendo oprimida, oiga bien, ¿sabe qué ayuno a Dios le agrada? Si usted siente que el pecado lo está jalando a hacer lo malo o a irse al mundo, ¿cómo puede romper esa ligadura? Haciendo ayuno y oración. Es de la manera que uno se va Es alejando. de la manera que usted se fortalece en Dios y usted puede romper eso que lo está oprimiendo. Es de esa manera. Ahora, cuando dice aquí, que dice que también dice que desaten los nudos que aprietan el yugo y que dejes en libertad a los oprimidos, está hablando lo que dijo mi esposa. Mateo 17. Cuando dice que la primera atadura es nuestra, la segunda atadura es yugo de otros, como lo que el Señor hizo cuando dice que
él estaba en la montaña y los discípulos estaban abajo, y dice que allí hubo un padre con su hijo que estaba endemoniado. El hijo, dice, era atormentado con un espíritu demoníaco, dice que lo tiraba al fuego y a veces en el agua, es decir, lo quería matar, lo quería quemar o lo quería ahogar, pero hacía esas dos cosas. Y dice que se lo llevó a sus discípulos y ellos no pudieron echarlo. Y cuando el Señor halló aquel problema abajo, discusiones y todo, porque el hombre, los discípulos no habían podido echar el espíritu malo del hijo de este hombre. Y cuando el Señor llegó, dice, ¿y qué está pasando aquí? Oh, dice que traje a mi hijo a tus discípulos para que oraran, pero no pudieron echarlo. Oh, generación incrédula, les dijo el Señor, ¿hasta cuándo he de soportarlo? Traigan para acá al muchacho. Y se lo llevaron. Y dice que él comenzó a orar y expulsó al demonio. Y cuando el Señor estaba solo, los discípulos le dicen, Señor, ¿y cómo lo hiciste? Porque nosotros no pudimos hacerlo. Y él les dijo, es que este género solo sale con ayuno y oración. Oiga, van juntas, ayuno y oración. Es decir, hermano, el ayuno no es para lograr cosas para nuestro provecho. No es para eso. El ayuno es para fortalecer nuestra vida o para buscar la voluntad de Dios en cuanto a algo muy importante. Si nosotros queremos que otros se liberen, podemos ayunar. Para Amén. eso sirve. Amén. Yo quiero que mi familia se salve. Me voy a meter en ayuno y oración. Eso a Dios le agrada, porque eso dice allí, desatar el yugo que oprime a otros. A eso es lo que Dios le llama. Y también para desatar aquellas maldades que hay en nosotros. Esas son dos clases de formas, cómo a Dios le agrada. Si yo quiero liberarme de algo que me está oprimiendo, que me está sacando de los caminos del Señor, voy a ayunar y a orar para fortalecerme, porque ese es un ejercicio espiritual. Pero recuérdese que tiene que ir de la mano con la oración. O si usted quiere conocer la voluntad de Dios, le voy a poner un ejemplo. Capítulo 10 de Daniel. Dice Daniel que cuando se le mostró una visión, oiga bien, cuando se le mostró visión, dice que él oró por 21 días. Por 21 días. Dice que estuvo orando y ayunando. Y dice que no comió pan delicado, ni carne, ni vino. Y dice que Dios le dio la revelación. Oiga bien, pero por 21 días estuvo orando sin probar nada. ¿Pero para qué ayunaba y oraba Daniel? ¿Para qué? Era para conocer la voluntad del Señor con aquella revelación que se le había dado. Eso era lo que él buscaba. Si se fija, los ayunos en la Biblia no son para nuestro provecho. No hay ninguna parte de la Biblia donde diga que yo tengo que orar de esta manera para mi provecho. No, las oraciones y ayunos que nosotros hacemos son para bienestar nuestro, para vivir una vida mejor y ser obedientes a Dios y poder ayudarle a otros. Ayunar y orar por un amigo, por un vecino, por un familiar, orar por un hermano que esté enfermo. O sea, esa es la clase. Esa es la forma en cómo Dios se agrada. Ahora, porque él dice aquí, mire, otra cosa, dice, versículo 7. Mire, dice, que compartas el pan, ¿con quién? Con el hambriento. Ahora, cuando usted ayuna y comparte el pan con el hambriento, lo está haciendo para usted. Si usted se fija, está buscando el bienestar de otro, no el mío. Esta es la forma más correcta de ayunar y orar. Dice aquí también, dice que compartas el pan con el hambriento, que recibas en tu casa al pobre, es decir, al que no tiene techo, que vistas al que no tiene ropa, y no dejes socorrer a tus semejantes. Se fija que todas las cosas que están allí son en beneficio de otros y no para mí. Dice, que compartas tu pan con el hambriento,
Dice, que recibas en tu casa o que le ayudes o que albergues a alguien que no tiene techo. Dice, que también dice, ayudes a la viuda, al huérfano. Esto es lo que Dios dice en Zacarías 7. Yo les dije, lo que yo quería es esto, que ustedes sean justos, que hagan misericordia, que no dañen a la viuda, ni al huérfano, ni al extranjero. Oiga bien, los ayunos, siempre los ayunos están enfocados no en mí, sino en mi semejante. Amén. Esta es la forma de ayunar. Ahora, pero ¿cuál es la forma en que nos han enseñado a nosotros? ¿Ah? ¿Cómo es que los pastores enseñan muchas veces ahora? Mire, vamos a orar para que usted se gane una casa nueva. Usted va a ver esa clase de gente en los ministerios haciendo eso. Hermano, fíjate que yo quiero oración porque quiero esto, quiero lo otro. O sea, todo para ella. Pero nunca piden oración o ayuno para nadie. O sea, es para su propio provecho. Ahora, y dice el Señor, ustedes no oran para mí, ustedes no ayudan para mí. Entonces, ¿cómo tenemos que orar entonces? El Señor lo dice y es claro la palabra del Señor. El problema es que a nosotros nos han doctrinado mal, hermano. Los pastores que hemos tenido quizás nos han doctrinado de una manera diferente, quizás por negligencia, que ellos no entienden la palabra del Señor, o son negligentes en querer estudiar. Porque no les O conviene. porque no les conviene. Porque todo, pedir. O sea, si usted ve las oraciones que nosotros hacemos, solo son para nosotros. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque así nos han enseñado. Si no ve a Israel, como le digo, y se lo repito, se había inventado 4 ayunos. Y él dice el Señor, fíjese bien, los que llegaron de Betel a preguntar a Zacarías, al profeta, le dijeron, vamos a seguir llorando y ayunando como lo hemos hecho todos estos años, es decir, 70 años. Ahora, ¿y de dónde habían venido ellos? De Betel. ¿Y qué es lo que estaban haciendo? Eran los que no habían querido salir de Babilonia, oiga bien, y irse a reconstruir el templo de Jerusalén. Ahora, ¿por qué no se quisieron regresar a Jerusalén? Ayudarles a los otros hermanos a reconstruir la ciudad y el templo. ¿Por qué? Porque ellos allá tenían buenos negocios. Ellos allá ya estaban prósperos. Y ellos le dicen, podemos seguir como lo estamos haciendo. ¿Qué sentido tiene? Si Dios no había dicho eso. Dios no había dicho eso. Dios había dicho lo contrario, les digo. Va a haber un solo ayuno. Un solo ayuno. Y ese va a ser día dedicado solo para eso, que era el día de reposo. Eso era lo que el Señor les había dicho. Y era el único ayuno. Dios no puso más ayuno. O sea, el pueblo se había inventado. Ahora, si en aquel tiempo ya se habían inventado ayunos, ¿qué puede ser en nuestro tiempo? Que hay pastores y hay ministros que inventan cualquier cosa para entretener a la gente. Pero que muchas veces no está conforme a la voluntad de Dios. Del versículo 8 en adelante, el otro viernes, ahí vamos a estudiar algo más que el Señor promete hacer si nosotros ayunamos de la manera correcta. Usted lo puede estudiar en su casa. Ahí dice el Señor qué es lo que Él se va a encargar de hacer si nosotros ayudamos correctamente. Así es de que, hermanos, Dios les guarde, Dios les bendiga. Los dejo hasta aquí. Espero que haya sido de mucha bendición este estudio. Vamos a orar para darle gracias a Dios. Padre, gracias te damos esta noche. Gracias por la oportunidad que cada día nos da de poder glorificarte. Gracias, Señor, porque nos ayudas a conocer cuál es tu voluntad, la mejor forma de adorarte y de poder hacer sacrificios a ti, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias. Yo te pido por cada uno de los hermanos. Te pido también, Padre, por mi hermana Silvia, que la bendigas, que la guardes, que la fortalezcas, que la sanes, Señor, para que ella pueda seguir manteniéndose, Padre, y poder venir a adorarte. Gracias en el nombre de Cristo. También gracias por cada uno de los hermanos que siempre nos siguen a través de esta plataforma, Señor. Bendícelos en el nombre de Jesús.
Gracias, Señor. Amén. Amén.